El tema del que me gustaría hablar hoy es un tema con el que yo llevo años, yo diría, lidiando. Y pues quería dejar eso claro, que esto es la palabra de Dios, y la comparto para vosotros y espero que Dios haga su obra, pero realmente este es un tema que creo que Dios está trabajando en mi vida. Entonces, no sé si los mayores, siéntase mayor todo aquel que no venga los viernes y los sábados aquí al culto de jóvenes, sabe lo que significa la frase "estoy en mi prime". Para el que no sepa, cuando alguien está en su prime, esa es una persona que se encuentra en el mejor momento de su vida o de su trayectoria. Hace referencia a alguien que sin duda ha alcanzado una de las metas más ansiadas por todos nosotros, y es el éxito. Éxito financiero, éxito en una profesión, éxito en las relaciones, éxito en la familia. Ahora bien, muchas veces en nuestras vidas nos encontramos justo con lo contrario al éxito, y eso es el fracaso. Entonces, no ser el primero, no cumplir las expectativas y en general perder, esas son todas formas de fracaso. Cuando el fracaso llega, cuando las expectativas que nosotros teníamos no se cumplen, cuando nos quedamos cortos, a nuestra vida puede llegar frustración, puede llegar miedo, puede llegar desesperanza. Cuando el fracaso llega, es como una nube que se pone encima nuestro, una nube llena de oscuridad, y viene la desilusión, y el fracaso puede parecer terminal, puede parecer definitivo. La pregunta es, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Cómo debe el creyente lidiar con este tipo de situaciones? ¿Está Dios obrando en nuestros días más improductivos, donde parece que no conseguimos nada o que caemos muy por debajo de nuestras expectativas? Si de alguna forma el fracaso nos ha alcanzado, ¿ese es el fin? A lo largo de las Escrituras nosotros nos encontramos con muchos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron situaciones de fracaso. Por ejemplo, Noé, el hombre que Dios eligió para salvar a su familia en la época del diluvio. Se emborrachó y anduvo desnudo. Abraham, que fue el padre de la fe, mintió y dijo que Sara, su mujer, era su hermana por temor a perder su vida. Jacob robó la primogenitura a su hermano. Todos conocemos el caso de David, ni que mencionarlo. Los discípulos abandonaron a Jesús. Pedro le negó 3 veces. La realidad es que tales experiencias de fracaso abrirán los ojos de los cristianos verdaderos para ver su debilidad y, por tanto, su necesidad de Dios. Tales situaciones de fracaso no serán fatales o terminales, no será la última palabra, no destruirán al creyente, más bien desarrollarán su carácter para amar más a Dios, para vivir para Él y para servirle. Entonces me gustaría que veamos un ejemplo de esto en la vida de Moisés. No sé si podríamos abrir Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el versículo 11. En este momento el pueblo de Dios se encuentra cautivo en Egipto. El pueblo de Dios que estaba en Canaán había sufrido una grande hambruna y Dios usó a uno de los 12 hijos de Jacob para preservar a su pueblo. Ese fue José, que llegó a ser el segundo en el reino de Egipto. Pasaron las generaciones, José se había traído a toda su familia a Egipto y pasaron las generaciones, el pueblo fue creciendo y multiplicándose hasta que llegó un momento que llegó un rey de Egipto
que ya no se acordaba de quién era José. Y como veía a los hebreos tan fuertes y multiplicándose tanto, los esclavizaron. Llegó a tal punto que el rey mandó que si había un niño hebreo que nacía, tenía que ser asesinado. Ese es el momento en el que nace Moisés, pero Moisés es puesto en una canasta, lo ponen en el río, el niño en la canasta llega hasta donde la hija del faraón, y la hija del faraón contrata a la madre de Moisés para que lo críe. Esas son las cosas de Dios. Y así llegamos al versículo 11 del capítulo 2 de Éxodo. Dice que en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés se había criado con su madre. Moisés sabía que él no era un egipcio. Además, era claro, si aquí viene, yo qué sé, un americano, tú te vas a dar cuenta que ese americano, por más que se haya criado aquí, no es de aquí, o alguien de un latino como yo, por ejemplo. Moisés sabía que él no era egipcio. Así que Moisés ve que uno de sus hermanos en sus duras tareas, y ve que hay un egipcio que le está pegando a uno de los hebreos. Entonces, en el versículo 12, miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces Moisés empezó a mirar para los lados, empezó a ver si por allí había alguien, y cuando confirmó que no había nadie, mató a aquel egipcio y lo escondió. Lo que es una actitud que ya nos dice que Moisés sabía que lo que había hecho no era correcto. En el versículo 13 seguimos leyendo. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Vemos a Moisés nueva vez, en otra situación ahí. Ahora se encuentra con 2 hebreos que se están peleando y le pregunta al que está maltratando al otro: oye, ¿tú por qué maltratas a tu hermano? Y él le dice: Moisés, ¿pero tú quién eres? ¿Tú quién te crees? ¿Tú te crees que tú eres juez sobre nosotros? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y cuando Moisés escuchó esas palabras, su mayor miedo se hizo realidad. Moisés había sido descubierto. Y cuando el faraón se enteró que Moisés había matado a aquel egipcio, lo quería matar. Así que Moisés huyó y habitó en la tierra de Madián, una tierra desierta. Eso es lo que leemos en los siguientes versículos. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Este es el fracaso de Moisés. En Hechos capítulo 7 vemos a Esteban que está haciendo todo un comentario acerca de la historia de Israel, y él va a comentar acerca de Moisés esto. Pero Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés creía que Dios lo iba a usar para salvar a su pueblo, pero el pueblo todavía no lo había entendido así. Además, en el versículo 22 del capítulo 7 de Hechos, Esteban nos comenta que Moisés había sido enseñado en toda sabiduría. Claro, él se formó en las mejores escuelas de una de las mayores potencias de ese tiempo, y que era poderoso en palabras y en obras. Así que al ver aquella injusticia y creyendo que Dios lo usaría para salvar a su pueblo, Moisés fue y mató a aquel egipcio. Y ahora se veía obligado a huir de su tierra. Cualquier expectativa, cualquier plan, cualquier esperanza que Moisés tenía, se había acabado. Ahora tenía que huir solo, sin familia, sin haber logrado nada de lo que él se había propuesto. En definitiva, Moisés, con toda su sabiduría y con todo su poder e influencia, había fracasado. Tal vez esto es algo similar a lo que a nosotros nos ocurre. Tenemos metas, sueños, expectativas, pensamos así o asá va a ser mi futuro. Pero entonces, ¿qué sucede? Que por culpa de nuestro pecado, esos sueños y esas metas se derrumban.
y así experimentamos el fracaso. Pueden ser altas expectativas en las relaciones. El hombre o la mujer con la que yo hice un pacto hasta la muerte, ahora estoy firmando un papel que dice que nos divorciamos. Puede ser una carrera profesional que se suponía que iba a ser la meta de mi vida y ahora he terminado haciendo otra cosa que no me gusta o no lo he conseguido. Y la lista es muy larga. Pueden ser temas de salud, de familia, de ministerio. Pero esta es la realidad. Aún allí, en medio de nuestro fracaso, Dios tiene planes. Así que me gustaría que veamos algunas cosas prácticas de lo que le ocurrió a Moisés. Mira, en primer lugar, el trabajo de Dios no se realiza a través de estrategias humanas. Notemos que en los dos incidentes que hemos leído hasta ahora hay un denominador común, y es que Moisés tiene una preocupación positiva por el débil y por el oprimido. Él quiere ayudar. Él ve que alguien está siendo maltratado y quiere ir a ayudar. Moisés en ambos casos actúa en consecuencia. Con el egipcio lo mata y con el hebreo le recrimina, oye, ¿por qué tú estás maltratando a tu hermano? Ahora bien, Moisés quería hacer algo bueno, hacer justicia usando su propio poder, pero lo hacía usando su propio poder, usando sus propias fuerzas y no las de Dios. Moisés tenía capacidad, sabiduría. Él era poderoso en palabras y hechos. Sin embargo, Moisés aún no reunía las cualidades para la función de libertar al pueblo. Toda esa fuerza y todo ese poder que él tenía, expandidos así sin control, no amontonaban en nada para los planes de Dios. Una estrategia humana muy común que nos lleva al fracaso es la desesperación. Cuando queremos hacer las cosas ya, rápido, lo antes posible. Por ejemplo, notemos el caso de Abraham y Sara. Dios le había dado a ellos la promesa de que iban a tener un hijo, pero se apresuraron, tuvieron otro hijo que no era el de la promesa y ese niño hasta el día de hoy da problemas al pueblo de Dios. O Saúl, en un momento en el que el pueblo estaba reunido, iban a hacer un sacrificio, había que esperar al profeta Samuel y no llegaba, se desesperó, lo hizo él, como consecuencia Dios lo quitó del reinado. Si vamos a hacer la obra de Dios, no hagamos uso de estrategias humanas. Más bien, hagamos las cosas de Dios en su tiempo y en su forma, porque de lo contrario lo que nos espera es fracaso. En segundo lugar, nuestras acciones deben estar influenciadas por lo que Dios piensa y no por lo que piensan los hombres. No sé si habéis notado que en el momento en el que Moisés quiere matar al egipcio, lo que hace es mirar para los lados. ¿Me están viendo? Él pone su vista hacia el horizonte y empieza a mirar a los lados a ver si había alguien por allí que fuese a saber lo que estaba a punto de pasar. Me río, porque hace poco me pasó algo que viene muy bien al caso. Es que hace poco los jóvenes fuimos de excursión al Arroyo de la Miel. Entonces íbamos en el coche y yo iba conduciendo. Yo era el último, éramos 3 coches y yo era el último. Entonces íbamos pasando por un semáforo, pasó el primer coche, pasó el segundo coche, se puso en amarillo y claro, yo sabía que se iba a poner en rojo, pero como no había nadie mirándome y nadie se iba a enterar, yo le dije a la chica que iban conmigo, chica, cerrá los ojos, que no va a pasar nada. Y yo crucé el semáforo en rojo sin darme cuenta de que a mi lado había una policía secreta que tal cual yo me pasé el semáforo en rojo, me prendió las luces y me paró y me dio mi multita. Es lo mismo que le está pasando aquí a Moisés. Mientras alguien no se dé cuenta de lo que yo he hecho, en realidad yo no he hecho nada malo. Porque mi problema es cuando tú te enteres. Si tú no te enteras, no hay problema. Si yo tuviera la conciencia de que el problema es que estoy haciendo algo mal delante de Dios, que lo ve todo, otro gallo cantaría. Yo, por ejemplo, me hubiera parado. Me hubiera perdido, pero me hubiera parado.
Así es como nosotros actuamos. Yo sé que lo que voy a hacer no es correcto, pero no me importa si es bueno o no. Lo que me importa es que mi reputación no se vea dañada. Que no se me quiten las coronas. A mí me quitaron 4 puntos, por ejemplo. Y si nadie ve, entonces nadie pensará mal contra mí. El temor al hombre llevó a Moisés a esconder su pecado. Él enterró al egipcio. Y sin duda el temor al hombre, esconder nuestro pecado, nos va a llevar de cabeza al foso del fracaso. Mira, Salmos capítulo 32, versículo 3. No sé si Abel me puede ayudar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Y el 4 y el 5? En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras yo callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi lugar todo el día. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que estas dos acciones, esto de actuar bajo estrategias humanas, esto de apresurarse para hacer las cosas, esto de actuar y obrar pensando en el temor al hombre y no en el temor a Dios, eso nos lleva al fracaso. Ahora, notemos lo siguiente. El fracaso nos dice algo acerca de nosotros mismos, y es que nosotros somos débiles, que de principio a fin somos insuficientes. Nuestro fracaso es ese piloto, ese bombillo que nos alerta que somos débiles en muchos sentidos. Hay debilidad física, hay debilidad de salud que nos hace vulnerables a un montón de enfermedades, debilidad en nuestra capacidad, a lo mejor nos limita como empleado o como estudiante, debilidad en el carácter que nos incapacita para ser buenos padres o buenos líderes. Pero si hay una debilidad que destaca por encima de todas esas, es la espiritual. Si por un lado el fracaso puede alertarnos de nuestra debilidad, por otro lado hay algo que intenta escondernos esa realidad de que somos débiles, y es el orgullo. Cuando el orgullo gobierna nuestros corazones, toda su función es hacerme creer que yo soy autosuficiente. Yo puedo. Mis planes, mi fuerza, a mi manera y a mi tiempo. El orgullo pone nuestra identidad en nuestros logros, en nuestros éxitos. Y ahí hay mucho peligro. Además es muy sutil, muy sutil, porque él puede usar incluso el fracaso. En vez de para alertarnos de que somos débiles, para avergonzarnos, para hundirnos, para volver nuestro corazón todavía más duro a esa realidad, de que necesitamos ayuda, de que por nosotros no podemos. Un autor observa lo siguiente: el mayor peligro de las personas que siguen a Jesús no son las formas en las que fallan, sino las formas en las que tienen éxito. Los fracasos o los fracasados son el tipo de persona que Dios busca. ¿Por qué? Porque los fracasados saben instintivamente cómo abrir las ventanas del corazón para recibir ayuda. Pero los que creen que han tenido éxito no lo necesitan. Nosotros necesitamos menos dureza de cerviz. ¿Habéis leído esa frase en la Biblia muchas veces? Duro de cerviz. Y está la imagen, ¿habéis visto al niño pequeño cuando se rebela contra su padre? No, papá, no, y pone su cabecita fuerte. Nosotros necesitamos una cerviz menos dura y unos cuellos más doblados. Nosotros necesitamos menos orgullo y más corazones humildes. Nuestro fracaso nos lleva o nos muestra una realidad sobre nosotros mismos. Tú y yo somos débiles. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante que yo sepa que yo soy débil? ¿Por qué es importante que yo reconozca eso? A mí me gustaría darte 3 razones. Mira,
tienes que entender y saber que eres débil, primero, porque Dios, el ayudador, aquel que puede ayudarnos en nuestro fracaso, ha decidido relacionarse de la forma más íntima que tú te puedas imaginar, no con los fuertes, sino con los débiles. En segundo lugar, tú tienes que entender que eres débil porque entender tu debilidad te va a llevar necesariamente, ineludiblemente, a depender más de Dios. En tercer lugar, tienes que entender que eres débil porque Dios ha decidido que Él va a poner su poder en operación, no en los fuertes, sino en los débiles. Así que mira, me gustaría expandir un poco en cada una de esas razones. La razón número 1 es que Dios se relaciona con el débil. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 16. En este pasaje vamos a ver a Dios dirigiéndose a su pueblo. Por ejemplo, si tuviéramos que definir el éxito en temas de pueblos, muy probablemente lo haríamos en términos de sus victorias y sus derrotas en el campo de batalla. Entonces, mientras más victoria yo tuviera sobre mi enemigo, yo sería un pueblo más fuerte porque tendría más tierra, tendría más poder, estaría demostrando que mi Dios es mayor que tu Dios. Sin embargo, ¿por qué muchas veces Dios permite que el pueblo de Israel fuera derrotado? ¿Por qué permitía que fracasaran? ¿Por qué Dios hacía eso? Bien, esa es la respuesta. Porque era necesario que el pueblo de Israel se autopercibiera pequeño, que supiera, versículos, son del 3 al 10, todavía no lo hemos leído. 16, sí. Dios permite esas derrotas del pueblo de Israel porque es necesario que el pueblo de Israel entienda que es débil, que es pequeño. Mira, el versículo 3 dice así, esto es Dios hablándole a su pueblo. Y así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Aquí Dios está comparando a Israel con un bebé, con una niña realmente. Es importante porque en ese tiempo, muchas culturas, las niñas las despreciaban. Si había una niña que nacía, muchas veces hasta la mataban y no la dejaban vivir. Y el texto, toda la poesía, nos está describiendo una imagen bastante fea. No se le cortó el ombligo, estaba sucia, nadie la lavó, tampoco la vistieron, nadie se compadeció de esa niña, nadie tuvo misericordia y era menospreciada. Y de repente llegamos al versículo 6. Y ahí Dios dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Ahora todo cambia. Mira, este texto nos dice que Dios amó a esa niña no cuando estaba en sus mayores éxitos, cuando estaba en su prime, en su peak, cuando había ganado 15 Champions. No, Dios nos amó cuando no éramos nada. Cuando estábamos secos y ensangrentados, sin ningún tipo de éxito que nos avalase. Allí Dios pasó junto a nosotros y puso su mirada en nosotros y nos dijo, vive. Pero mira, la imagen todavía sigue volviéndose mejor. En el versículo 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti
Y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti. Te dije, cásate conmigo. Y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. La imagen es brutal. Aquí estamos viendo a Dios como un esposo. Otra vez pasa junto a ella y la mira, pero ahora se da cuenta de que la niña ha crecido. Ahora tiene pechos, ahora tiene su cabello largo. Y el Dios del universo, el Dios poderoso, el creador, el santo, el justo, el altísimo, se fija en la sucia, en la ensangrentada, en la que nadie quería, y se arrodilla y le dice, cásate conmigo. Le dice, eres mía. Mira, Isaías capítulo 54. Versículo 1. Mira, y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Fíjate, está hablando de la estéril, de la que nunca daba luz. Y le dice, tú que eres estéril, que no das a luz, lo que debería ser para una madre una tortura, le está diciendo, regocíjate, levanta canción y da voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto. La pregunta es, ¿por qué? Mira el versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor. Porque tu marido es tu hacedor. ¿Ve? Aquí no está hablando de la que tiene 8 hijos, de la que lo tiene todo, de lo cual la ha conseguido todo, de la que tiene todo el éxito que se podría tener. Aquí estamos viendo a la estéril, a la sucia, a la menospreciada. Esas son el tipo de personas con las que Dios quiere relacionarse. No en una relación como si fuera de un amigo, sino en una relación tan íntima y tan profunda como la de un esposo y una esposa. Y eso es importante porque si yo tengo un amigo, yo puedo en algún momento derramar mi corazón con mi amigo y decirle y contarle las cosas que me pasan. Pero con mi esposo, yo le entrego mi corazón a mi esposo. Yo puedo tener muchos amigos, un montón de amigos, pero mi esposo es uno. Mi esposo es exclusivo. Es que si Dios es mi esposo, la relación que Él quiere tener conmigo no es la de te veo el domingo, como mucho, te voy a ver el domingo y el jueves por la tarde, pero ya. No, es una relación que abarca todo lo que yo soy, que está en todas las áreas de mi vida. Ahora, preguntémonos esto. ¿Qué tenía Israel para que Dios la eligiese? ¿Cuáles eran sus éxitos? ¿Cuáles eran sus coronas? Israel no tenía absolutamente nada que la hiciera merecedora. Nada. Estaba sucia y horrible y ensangrentada. ¿Y qué es lo que la hace especial? Es esto. Lo hemos visto ya en el texto. Es que yo pasé junto a ti y te vi. Lo que hacía a Israel especial es que Dios tuvo misericordia sobre ella. Esta realidad nos libera del yugo y de la presión que pone sobre nosotros el orgullo, de querer tener éxito para estar bien frente a Dios y frente a los demás. Dios nos amó cuando estábamos sucios. Es más, es que nuestras mayores obras de bondad para Dios son como trapos de inmundicia. Así que no es por lo que nosotros somos, es porque Él pasó junto a nosotros y nos vio y nos dijo, vive. Esa es la razón. Mira, es importante que entendamos que somos débiles por lo siguiente, porque mi debilidad me lleva a depender más de Dios. Es que mira, si yo me doy cuenta que yo soy débil, que yo tengo necesidad, de que yo no puedo, que con mis fuerzas no basta, entonces yo voy a ir a aquel que sí que me da, aquel que sí que me va a ayudar. Mira Juan 15:5. Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Tú ves, es que nuestra vida espiritual depende de estar en él. Y cuando yo veo mi debilidad, lo que eso provoca en mí es querer acercarme más a Dios, es querer depender más de él.
Si yo soy débil y si yo dependo de Él, entonces es necesario que yo tenga una vida de oración constante. Porque si Jesús oraba, si para Él era importante, si Él era 100% Dios y 100% hombre y Él oraba, ¿cuánto más tengo que hacerlo yo? Si yo me doy cuenta que soy débil y que necesito acercarme a Dios y depender de Él, entonces yo debo pedirle sabiduría a ese Dios que es sabio, para que me guíe y me dirija por donde tenga que ir. Así que mira, hemos visto que el fracaso nos muestra que somos débiles. Es importante que sepamos que somos débiles primero, porque es que Dios se relaciona con los débiles. Segundo, porque es que cuando nosotros nos damos cuenta de que somos débiles, dependemos más de Dios. Y en tercer lugar, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Mira, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Allí Pablo dice en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo tenía un aguijón que Dios le había dado. No sabemos realmente qué era, pero sabemos que era físico y que era doloroso. Ahora la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué Dios se lo dio? Aquí en ese versículo 7 lo dice varias veces, para que no me exaltase demasiadamente, para que no me enaltezca sobremanera. Esto, exaltarse, no verse necesitado, es un gran peligro porque nos hace autosuficientes, porque hace que creamos que no necesito de la gracia de Dios. Fíjate, Pablo llegó a pedirle hasta 3 veces al Señor, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, es que esto del aguijón, esta situación de fracaso, esa situación de debilidad, te está ayudando a que tú veas lo débil que eres. Y hasta que eso no ocurra, hasta que no entiendas que eres débil y que necesitas de Dios, no vas a poder experimentar su gracia. Por otro lado, Pablo cambia, entonces dice, ok, si yo necesito mi debilidad, si ser débil es la base para que Dios ponga su poder en mí, entonces, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es importante reconocer que somos débiles, porque eso nos permite abrirnos a la gracia de Dios. Esa gracia que basta, esa gracia que es suficiente. Es importante porque en la debilidad nuestra, allí se perfecciona el poder de Dios. La pregunta es, mira, ¿cómo eso se explica? ¿Cuál es el lugar donde más claro se ve, que con más brilla esa realidad de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad? Ese lugar no es otro que la cruz de Cristo. Mira 2 de Corintios, aquí mismo al lado, capítulo 13, versículos el 3 y el 4. Mira, les dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Ahora mira, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Cristo parece que la cruz era su punto débil, que era el fin, pero aunque fue crucificado en debilidad, Él vive por el poder de Dios. Ahora, hay una cosa todavía mejor, que ese mismo poder aplica a nosotros. Mira, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Sí, nosotros
somos débiles. Pero es que Dios ha decidido que en nuestra debilidad Él iba a poner su poder. Hemos visto el tema del fracaso. Hemos visto que el fracaso nos muestra que somos débiles. Hemos visto por qué es importante que conozcamos que seamos débiles. Porque es que Dios se relaciona con este tipo de gente. Porque Dios ha decidido que su poder se perfeccione en nuestras debilidades. Recordemos la historia de Moisés. Moisés estaba allí, lo dejamos en aquella ciudad desértica. Moisés ya, lo último que vimos de él era su fracaso. Eso es todo lo que sabíamos de él. La pregunta es, ¿ese es el final de la vida de Moisés? ¿Ahí se va a quedar? ¿Ya no va a hacer nada? Si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que Moisés no se quedó fracasado, que Dios trató con su vida y lo hizo un siervo dispuesto a servir en aquellas cosas que Dios le había dado. Voy a terminar con esta frase. El fracaso en las manos de Dios te prepara para servirle de la forma más apropiada, que es la forma de Dios, y en el tiempo más apropiado, que es en el tiempo de Dios. Recordemos que sí, nosotros somos débiles y vamos a tener que luchar con el fracaso. Y parecía que Jesús en esa cruz iba a quedarse en ese fracaso. Pero hay un poder real que hace que Jesús hoy en día no esté muerto. Él vive. Y ese mismo poder opera hoy en nosotros. En medio de nuestras frustraciones, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras debilidades. Mira, para terminar quisiera leer Isaías 57, capítulo 15. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No con el fuerte, no con el exitoso, con el quebrantado y humilde de espíritu. Porque el peor de los fracasos sería tener éxito sin Dios. El peor de los fracasos que podríamos tener es tener éxito en cosas que no sirven para nada. No busquemos tales cosas. Intentemos que todo lo que hagamos sea para Dios, como hemos leído esta mañana, para su gloria. Y recordemos que Dios obra en medio de esas situaciones de fracaso y que Dios tiene un plan de forjar un carácter de siervos en nuestras vidas, que lo amen más a Él y que vivan para Él y no para nuestro propio reino.